Álvaro Cepeda Zamudio. Lo primero que su nombre evoca es el mito que rodea su vida, que fue corta y vertiginosa, que hizo parte de un combo de creadores al que llamaron el Grupo de Barranquilla, que fue amigo de Gabo y de Obregón, que hizo de un bar su lugar favorito y que allá todavía dicen que resuenan sus carcajadas. Pero más allá de ese mito está su obra, la periodística que inició muy joven, la literaria que tanto admiran los expertos, la cinematográfica que fue única. Como bien dice la Tita, su eterno amor, en su obra se asoma y se conoce su vida. Vamos a ver de cerca la foto, a prestarle atención a lo que está más allá del mito. Vamos por la obra y por ende la vida del nene grande del Caribe. El recuerdo de mi infancia viene a mí como una película borrosa, con algunas escenas totalmente desintegradas. Otras están llenas de espacios en blanco donde escasamente puedo reconocer las figuras que mi memoria trae, casi todas llenas de color y de imágenes que por una u otra razón están firmemente marcadas en mi mente. Cepeda cambia radicalmente la imagen de lo que era un escritor en Colombia. El escritor colombiano era muy apegado al clasicismo, él leía en latín, eran unos grandes gramáticos de una castidad y de un casticismo totales. Cepeda se va hacia otro lado, ni siquiera tiene una carrera universitaria, es un escritor de la calle, se forma en el periodismo, se abre a la cultura popular, a la música, y en vez de leer en latín, lee en inglés y está al día en todo lo que está ocurriendo en el universo. Y asume una actitud que viene de los escritores norteamericanos, que también eran antiacadémicos, el vitalismo de un Hemingway. Muy difícil separar la condición de novelista, de creadores de ficción y de creadores de periodismo, porque lo que hicieron muchos de ellos, entre otros Álvaro, fue o aplicar de manera muy hemingwayana el estilo y el tono del periodismo al relato, o aplicar técnicas de relato a lo que escribían como periodista. Cepeda escritor, Cepeda periodista, no es un fenómeno de combustión espontánea. O sea, no nació en un espabilar. Él se debe a esas condiciones sociales y a esos discursos sociales del momento y de su época, incluso a su misma clase social. Él aquí también se mezclaba con muchas personas. Él era amigo del zapatero, del taxista, de los más poderosos económicamente de la ciudad, y se movía con una facilidad increíble entre un universo y el otro. Porque Cepeda Zamudio, que nace en el poder, no ejerce nunca el poder. Y si ejerce una cuota de poder, lo hace en beneficio del desarrollo de las artes, de la música, del teatro, de las artes visuales, del cine. Es que primero tenemos que acordarnos que siendo un niño, por ahí de 17, 18 años, Álvaro empieza a experimentar con el periodismo, sin haberlo estudiado, digamos. Y ya en el colegio americano logra fundar periódicos y demás, incluso a los 18 años escribe por primera vez columnas para el periódico El Heraldo, y cuando él viaja a los Estados Unidos no va a estudiar literatura como tal, va a estudiar periodismo. Y sus grandes referentes fueron periodistas, literatos y viceversa, ¿no? Él en algún momento dice que
que todas las artes tienen por base la literatura, la escritura. Y el periodismo en estos textos de El margen de la ruta, él está comenzando a buscar también su lenguaje, su manera, y hay unas 2 o 3 columnas que son cuentos, una que se llama Alucinaciones, que está contada desde el punto de vista de una oruga que cae de un matarratón. También hay otra historia en el mercado, que es la lucha entre el ruido y el silencio en el mercado de Barranquilla. Creo que sí, él estaba como haciéndose la mano, buscando su manera de ser, de contar con el periodismo. Cuando uno tiene como esa actitud donde uno se deja sorprender por los sucesos, yo creo que pues lógicamente tiene que salir una forma de escribir diferente. No es porque él quisiera escribir diferente, sino porque él era diferente. Hoy decidí vestirme de payaso. Me he puesto unos grandes zapatones de caucho y me he pintado la cara de rojo y de blanco. Cuando atravesé el estrecho corredor de arena, la sentí rebotar debajo de mis zapatones y tuve la agradable sensación de sentirme payaso. Todos estaban ya en el redondel cuando entré y no me han mirado siquiera. Estaban esperando que yo llegara para comenzar, pero no me han dicho nada. Cuando fui a ocupar mi puesto, he pasado frente al domador, que está todavía tratando de pegar una melena de papel amarillo a sus leones de cartón. El grupo dominante en la narrativa colombiana eran unos escritores de Caldas que manejaban todos los suplementos literarios de Colombia. Ahí los publicaban siempre, Adel López Gómez, Cardona Jaramillo, y eran los eternos cuentos a la manera de Horacio Quiroga y un poquito Tomás Carrasquilla, donde el personaje era un campesino, los cuentos eran rurales, el lenguaje era completamente el del campesino, pero había una gran diferencia. El que narraba sí tenía un lenguaje completamente culto y había como esa especie de escisión, de diferencia. Entonces, frente a esos relatos completamente rurales, surge una narrativa urbana, que es la que propone Álvaro Cepeda Zamudio, con los dramas que genera la ciudad en el hombre, porque Cepeda no se pone a estar describiendo minuciosamente cómo es una ciudad, sino a mostrar cómo una ciudad incide en la soledad, en las traiciones, en los silencios, en el modo de comportarse de la gente. En sus cuentos, por primera vez en Colombia, uno puede atisbar cosas o unas relevancias de personajes que estaban fuera del ámbito de lo parroquial o del gran poder. Digamos, entra a colación la cultura popular, los boxeadores, los músicos, el jazz, el cine, unos referentes que no se estaban utilizando en su momento y en ese momento. Estamos hablando, Álvaro se va en el 49 para los Estados Unidos con 23 años, regresa a los 24 años en el 50. Y hasta el 1954 es que puede o se dan las condiciones para la publicación de Todos estábamos a la espera, que es, de acuerdo con García Márquez, en ese momento era el libro de cuentos, el mejor libro de cuentos escrito en Colombia. Si no le parecía, de acuerdo a García Márquez, si a ustedes no les parece por lo menos, si no es el mejor, el más interesante. El triángulo de Cepeda fue muy claro: Ciénaga, Barranquilla y Nueva York. Y ese triángulo de todas maneras es muy interesante, porque está lo rural, que es Ciénaga y toda esa zona del Magdalena, lo urbano, extraurbano, que es Nueva York, capital del mundo contemporáneo, y Barranquilla, que es la única ciudad cosmopolita que ha tenido Colombia. Mucha de la obra de Álvaro Cepeda habla más su silencio, sus largos silencios, lo que no cuenta, lo que deja de contar y que tiene que aportar el lector. Está en su naturaleza, ¿no? Cepeda va de alguna forma a contracorriente, ¿no? Desde luego a contracorriente de lo que se está haciendo en Colombia y un poco en línea, en consonancia con la narrativa más vanguardista, más experimental de América Latina, ¿no? He mencionado autores como Severo Sarduy, Macedonio Fernández,
bueno, sabemos, ¿no? que están a la vanguardia, ¿no? que son autores que se salen un poco de lo establecido, desde luego de una narrativa realista tradicional y que pues van más allá. Hubo como una ráfaga de reseñas, bastantes, muy cortas, de una página, de 2 páginas en la prensa, sobre todo local, ¿no? Cepeda como que tenía cierto ascendiente, pero así como ocurrió eso, acabando de salir el libro, desapareció, se olvidó, y el libro empieza a retomar cierta significación hacia los años 60, cuando la Casa Grande convierte a Cepeda Zamudio en el gran escritor colombiano en ese momento. ¿Estás despierto? Sí. Yo tampoco he podido dormir. La lluvia me empapó la manta. ¿Por qué llueve tanto si no es época? ¿Por qué crees tú que llueva tanto? No sé, no es época. ¿Quieres un tabaco? Bueno. Qué vaina, se me mojaron todos. No importa. ¿Cómo vamos a fumarlos así? No importa. A ti nunca te importa nada. Apuesto a que tampoco te importa que la lluvia no nos haya dejado dormir. La lluvia no me molesta. Entonces, ¿por qué no has dormido? He estado pensando. ¿En qué? En mañana. Con la Casa Grande se reconfigura no solo lo que se dio a llamar como la novela de violencia en Colombia. Entra allí porque toca un tópico específico que es la masacre de las bananeras y está conectada con la gran violencia en el país. Pero a su vez, la manera en que fue tratada esa novela, absolutamente experimental. Algunos críticos lo han querido llamar como el pensamiento archipiélago. ¿Cómo es eso? Distintos cayos, distintos islotes interconectados entre sí como cualquier archipiélago y prácticamente independiente. Y así funciona cada uno de los capítulos de La Casa Grande. Y es una cosa completamente inédita ese tratamiento en la novelística del momento en Colombia. Está claro que se mire por donde se mire, Cepeda Zamudio es un autor poco o nada condescendiente con el lector, de forma que con el uso de la incoherencia, el desconcierto narrativo, se va a alejar en todo momento de otras formas de hacer literatura en el momento. No se había trabajado el tema o la manera de narrar, excepto un libro de Eduardo Salamea Borda, que se llamaba 4 años a bordo de mí mismo, del 30 y pico, pero era un libro más o menos lineal. Pero el libro de Cepeda Zamudio incorpora todas las técnicas modernas, la ruptura con el tiempo, la ruptura con el espacio, el manejo particular del diálogo, algunos momentos de un intenso lirismo, un lenguaje descarnado, sin mayores, sin retórica. Lo primero que se me viene a mí son esos 2 soldados que van en el planchón y que dice, se me ha mojado la manta, ¿tienes un cigarrillo? Y van en el planchón. ¿Y pero qué vamos a hacer? Y es puro teatro ya, entonces uno va con los 2 tipos ahí. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y por qué vamos a reprimir esa huelga? Era el contexto de la llamada narrativa de la violencia, ¿sí? Era una narrativa muy periodística, escrita con toda la indignación del caso, la molestia, la rabia por esos crímenes que se estaban produciendo, esa tonta, digamos, pelea de liberales y conservadores sin mayores diferencias ideológicas. Y ahí es cuando Álvaro nos grita a todos, es hora de entrar a la modernidad, es hora de abandonar estas prácticas feudales. Y con eso le abre el camino a una cantidad de narradores que vienen después. Fíjate, La Casa Grande va a incidir mucho un autor como Roberto Burgos Cantor, en una novela que se llama El Patio de los Vientos Perdidos, que es una novela que también tiene como eje una casa. Marvel Moreno, que era muy cercana a la familia de Cepeda, va a escribir En diciembre llegaban las brisas, que es otra novela que se centra en este tópico de la casa, ¿no? Esta manera de contar una historia como a retazo, fragmentariamente, sin seguir una línea cronológica, la vamos a encontrar también en escritores como Ramón Baca. El mismo Julio Laciregui en Los Domingos de Charito va a aprovechar esta experimentación literaria
para escribir esa novela, ¿no? Cepeda es un escritor que no pasa de moda, no solo por los lenguajes que él logró materializar, sino por esa capacidad intuitiva, esa capacidad visionaria. La sala es una sala antigua de una casa antigua. En el centro, una mesa larguísima que se extiende casi hasta el gran ventanal que forma el fondo de la habitación. Este ventanal es de hojas gruesas y pesadas y está cerrado, hace muchos años, con 2 largas y anchas platinas de hierro aseguradas en los extremos con candados inmensos que nadie ha abierto nunca. Este ventanal da al mar. La mitad de la pared de la derecha está ocupada por un altar de madera. Los nichos, donde deberían estar las imágenes, están apretujados de muñecas. Yo creo que los cuentos de Juana son una síntesis perfecta de la capacidad narrativa desde el punto de vista de la escritura literaria y de la apertura hacia la visualización de la literatura por parte de Cepeda. En los cuentos de Juana, para mirar esta parte, también es un libro que es inclasificable, ¿no? Y rompe con todos los esquemas, porque el personaje, por ejemplo, se muere, se suicida varias veces y todavía está ahí. No se sabe si son realmente cuentos, a veces hay entrevistas, a veces hay guiones de cine, pero todos están, digamos, regidos por un mismo afán de transgresión y de libertad. Entonces, ruptura como sinónimo de transgresión, yo creo que eso sintetiza lo que ha sido Cepeda Zamudio en la literatura colombiana. No solo logra armonizar el lenguaje cinematográfico, que no es solo el texto escrito, sino la capacidad imaginativa que permite que a través de la palabra quien está leyendo a Cepeda Zamudio visualice constantemente las atmósferas, visualice constantemente la arquitectura, la dimensión urbana, la dimensión rural, que él explota muy bien. Es que en los cuentos de Juana encontramos todo, encontramos técnicas teatrales, cinematográficas. Bueno, a Cepeda el cine le apasiona, ¿verdad? Y vemos distintos capítulos, ¿no? o partes del libro donde se construye sobre la técnica cinematográfica, ¿no? Que son realmente guiones de cine. No sé si hay algo que podría identificar la obra de Cepeda Zamudio, es ese carácter de ruptura. Rompe con el periodismo tradicional, rompe con el cuento, rompe con la novela. Y en los cuentos de Juana arma un género completamente nuevo que mezcla de cine, de periodismo, de poesía, de narrativa, y genera una obra completamente nueva que le ha abierto muchas puertas a los escritores que vinieron después. Yo creo que prestar atención a su obra nos permite percibir en ella prácticas contemporáneas, ¿no? Que hoy sí nos hablan como lectores y que en su momento pues, no fueron bien recibidas, ¿no? Vemos, como he dicho, que Cepeda anticipa propuestas transmedia, ¿no? O encontramos esa ambigüedad genérica, ese zapping de géneros que hoy desde nuestra sensibilidad del siglo XXI entendemos mucho mejor, pero que en su momento pues, no fue bien recibido porque no se entendió y porque, digamos, la sensibilidad del momento no permitía leerlo. La prensa representa un gran poder y su influencia sobre los pueblos es tremenda. De aquí que sean los periódicos responsables por las ideas y sentimientos de las masas. Desde un periódico se puede desencadenar una guerra o hacer una matanza. Se puede destruir una sociedad, desconectar y llevar al caos a un pueblo o sostener alta su moral en los momentos de crisis. La prensa forma y dirige la opinión de las colectividades y es la suprema dictadora de las convicciones. Cepeda era un volcán. Los volcanes tienen que estar en actividad o si no se vuelven unos mecos con ceniza. Cepeda era un volcán absoluto y era un volcán. Todo el tiempo estaba en permanente actividad, o estaba leyendo, o estaba comentando lo que leyó, o estaba escribiendo sobre lo que leyó, o estaba escribiendo sobre algo que tenía que ver con el periodismo. Fue un gran crítico de la ciudad y de sus comportamientos y de los falsos intelectuales, sobre todo a partir de este personaje de Custodio Bermúdez. Asumió
su papel como intelectual que representaba a la región y en alguna ocasión llegó a enfrentarse con Carlos Llera, ¿no? Es muy importante hablar de lo que significó Cepeda como enaltecedor del reporterismo, del periodismo del periodismo descalzo. Cuando surge Cepeda en el periodismo colombiano, lo que era más importante, lo que era más sobresaliente en el periodismo colombiano era ser columnista. Ser columnista, ojalá de unas notas muy sofisticadas, de lo que se llama la nota modernista, digamos, ¿no? Y editorialista. Esto, los que opinaban eran los que valían la pena, los que tenían columna propia eran los que valían la pena. El reportero era una cosita ahí que sí, que comía del mismo plato, pero casi siempre en la jornada de la tarde. Y sus grandes referentes fueron periodistas, literatos y viceversa, ¿no? Hemingway fue un gran periodista, como lo fue un gran novelista y como fue un gran narrador o un gran cuentista. Lo mismo Truman Capote, lo mismo Norman Mailer y digamos todos los que construyeron el gran edificio del nuevo periodismo. Cepeda reivindica al reportero. Cepeda lo que quiere es ser reportero. Dice que el que no es reportero no puede llegar a ser periodista. Yo recuerdo que en algún momento, no sé, se cayó una avioneta o algo así en proximidades de Barranquilla. Y Cepeda estaba escribiendo un editorial y en una junta de editoriales o algo quizás más serio, que era con otros directores. Apenas le dijeron, se paró y dijo, nos vemos mañana. Él mismo se fue manejando el jeep, metió un fotógrafo y dijo, vamos a cubrir esto. Ese era el periodismo de Cepeda, era el periodismo de reportería. Yo creo que los literatos, los escritores aprovecharon la velocidad del periodismo, la precisión para narrar, y el mismo García Márquez después lo dirá también, sí, o sea que el periodismo ayudó a la literatura a ser un poco más directa, más eficaz y creo que Álvaro encontró eso ahí. Cepeda iba a lo elemental, antes que ponernos en sociologías, Cepeda iba a lo elemental. Yo recuerdo una frase que dijo, yo no creo sino los periodistas con libreta. Ser una referencia a esos o que van a mirar y luego tratan de acordarse de qué era lo que se estaba diciendo, o que por el contrario llevan una grabadora, dejan la grabadora y cuando ya ha terminado todo la desenchufan y se van. El periodismo tiene que estar vivo durante todo el tiempo. No se puede dejar eso en una grabadora. No somos secretarios de juzgado. Somos periodistas. Hay que interrumpir, hay que preguntar, hay que hacer anotaciones de cómo está vestido el personaje. Cosas que ayuden a recrear lo que hemos visto y para que lo vean mejor los ojos del lector. Aunque por más de 20 años hemos vivido juntos, escandalizado juntos, emborrachado juntos, disparado juntos a las lechuzas y a los faroles de las escuelas de bellas artes, y a riesgo de piel sin perder nuestro infinito afán de estar vivos y juntos, a pesar de todo esto, yo nunca he escrito sobre Obregón, porque es el único hombre en quien confiaría a mis hijos para siempre. La cueva fue parte importante de él, porque no solamente allí se encontraba con los amigos, que era como una parte vital, no tanto porque pudieran ponerse como a conversar o a tomar un trago, sino también como a contar historias muy a lo barranquillero, ¿no? Muy a lo Caribe, que uno llega y dice cualquier cosa y dice unas cosas fantásticas. Entonces yo creo que ahí había como materia prima para él elaborar algún cuento o para una frase. Próspero Morales llega desde Bogotá y se encuentra con que aquí están convergiendo unos vientos huracanados y él es el que le da el nombre al grupo de Barranquilla y dice, allá está pasando algo. Allá en un lugar que es como un bar de cazadores, donde se reúnen cazadores a beber cerveza, también se está reuniendo unos muchachos, una especie de bucaneros que están haciendo una revista y que están escribiendo cosas y que están haciendo cuentos y que están algunos están refundando el color como Alejandro Obregón, la manera de abordar el color en las artes plásticas. Otros están haciendo cosas raras con el cine, el maestro Arocha. Están pasando cosas y empezaron a antojarse. Y aquí en la cueva empieza a converger una dinámica interesante. Estos escritores y artistas fueron muy conscientes de su época. Grau, Obregón,
Cepeda, García Márquez, Alfonso, Germán Vargas, se dieron cuenta que la costa tenía una gran potencialidad cultural y era una zona marginada, menospreciada por el interior. Y se empeñaron en eso, en hacer un arte universal, pero arraigado en esto. Hay ciencia ficción, pero en la playa, en el ambiente nuestro. Entonces, sí, había unas coordenadas comunes que permiten el diálogo entre Cepeda, Rojas Erazo, García Márquez, Nereo, Obregón, Grau, pero cada uno le imprimió su sello particular. El sello de Cepeda yo diría que es el sello poético, ¿no? La pasión de Cepeda por el cine, yo tengo que decir que también comenzó muy temprano. Su padre le regaló una camarita, una Pathé Baby, porque él iba mucho a Panamá y se la trajo de allá. Luego, muchas cosas que escribió en el Nacional, inclusive en el Heraldo, en la Brújula de la Cultura, hablaban de los personajes que luego fueron filmados en La Langosta Azul. Yo he dicho varias veces que el personaje literario de Álvaro Cepeda Zamudio por excelencia es Tita Manotas de Cepeda. La Tita Cepeda fue una excelente compañera intelectual de Álvaro y ha seguido siendo una de las cultivadoras de su memoria. Gracias a ella hay muchas cosas de Álvaro que no se perdieron. De modo que un reconocimiento especial y cariñosísimo a la Tita. Tita no solo ha sido la gran promotora de la obra de Cepeda, sino creo que sea una de sus lectoras más agudas y más profundas. Yo quiero subrayar el papel enorme que tiene la Tita Cepeda en la obra de Álvaro, sobre todo en lo que tiene que ver con el cine. Yo la conocí en Bogotá, La Langosta Azul, una película que presentaban por ahí de vez en cuando y el padre Salcedo la presentaba y parecía que era la única copia existente en ese momento, no sé. Había como un mito alrededor de la película, de García Márquez, de Grau, ¿no? Y resulta que soy juguete del destino, porque fui y soy la depositaria de la copia original desde 1959, cuando Luis Vicens, en su regreso a México, una copia de esta película en mi casa del Parque Santander. Conversé con la única persona que vivía en 1980, que había tomado parte de la película, que fue el gran maestro pintor Enrique Grau. Esta película, inicialmente, no sabíamos qué tema tomar o algo así, hasta que un día Álvaro nos dijo, hombre, aquí estuvo una otra noche Gabriel García Márquez, Gabito, y echó un cuento de una langosta azul, sobre un tema muy interesante y muy simpático como para hacer en cine. ¿Por qué no trabajamos sobre esa idea? Y así fue. Así que, contra todo lo que la gente cree, Gabriel García Márquez nunca tuvo nada que ver directamente con la película. Simplemente que el nene se acordó de ese cuento que él narró una noche. Entonces, sobre ese cuento estuvimos elaborando el guión, Álvaro Cepeda, Luis Vicens y yo. El nene nos enviaba copias del guión, nosotros a cada añadíamos ideas nuevas y lo discutíamos y entre discusión y discusión pasaba un mes, 2 meses, hasta que finalmente llegamos a terminar el guión. Así que esto no fue una película improvisada, ni fue ninguna mamadera de gallo, ni nada. Esto fue hecho con todas las intenciones de saber cómo se hacía una buena película. Acá tenemos también otros procesos en donde desde la fotografía, desde la literatura, desde el cine, y todos esos elementos se van confabulando, además del periodismo, para construir una obra que realmente para mí es el reflejo de una generación de miedos, en una época obviamente de miedos, Guerra Fría y posibilidades de conflictos nucleares. Cuando Álvaro les expuso toda su idea de cómo sería la narración, cómo serían los personajes, cómo era lo que iba a pasar, esta gente se quedó pasmada y le creyeron.
Dice Gavito que eso fue un error certero, que le creyeran a Cepeda, porque de ahí salió la película. Fíjate que la escena que está construida de la langosta, del rito chamánico, de la langosta dibujada en el piso, esta escena no estaba incluida en la historia. La escena se incluye en sitio por las necesidades narrativas que de pronto encontraron el vacío y la decidieron. Y Grau asume el papel de actor y Cecilia Porras toma el papel de directora de arte en ese momento, o hace el arte para que se pueda desarrollar la escena. Entonces, ese tipo de aportes espontáneos, decisiones explosivas en sitios, la causalidad de los elementos que pueden complementar el guión, la historia o algún tipo de plano. Realmente la estructura de este tipo de películas estaba tan diseñada para mofar la industria, porque esa era parte de la rebeldía y de la irreverencia del momento. Uno no podría decir que La Langosta es una película surrealista, sino películas como desestabilizadoras a nivel narrativo, pero que conservan también, como tú lo mencionabas, digamos en el caso de La Langosta, como una mirada también realista del mundo en que está mirando, ¿no? El argumento que se supone es la pérdida y búsqueda de una langosta, se pasa de ser lo que creíamos era esencial, pasa a ser un tenue hilo narrativo y crea la atmósfera del pueblo. Usted puede saber cómo vive ese pueblo, ustedes pueden saber que no tiene agua, no tiene luz, viven de una pesca escasa, la gente es sumamente pobre, y eso está revelado en la película, aparte de la historia de que se pierde la langosta. Lo que revela realmente es la vida de este pueblo de la costa de esta época. Yo creo que en esencia Álvaro Cepeda con La Langosta Azul quería contar una experiencia de vida de una generación. Tanto Todos estamos a la espera como La Langosta Azul son puntos de quiebre y referentes estéticos de la literatura y el cine del Caribe y colombiano, ¿no? Ahora solo sé que en 1969 Álvaro fundó una compañía de cine, se llamó Compañía Cinematográfica del Caribe. Esa compañía produjo otros títulos porque entraron en un frenesí de producción tremendo. 3 películas, largometrajes completas. Y Las Regatas de Cartagena, que se produjeron en 1971 y que fue una película que tuvo gran éxito, podríamos decir, porque era muy bella visualmente. Y luego la última película que hizo Álvaro, que es La Subienda del Magdalena, que también ha tenido gran aceptación por la belleza de la película. Como de un país completamente anacrónico en su manera de escribir, ajeno a las realidades, surge una obra que cabe en 300 páginas más o menos, pero que sigue iluminándonos, sigue mostrándonos maneras de sentir, incorporando el lenguaje nuestro. La cantidad de palabras barranquilleras que hay en los cuentos de Juana es maravillosa. Entonces, todo eso nos hace pensar en Cepeda como un orgullo del Caribe. Muchas de las nuevas voces del nuevo periodismo que se ejerce hoy en Colombia tienen deuda con Álvaro Cepeda Zamudio, sin lugar a dudas. Muchísimo de lo que se está escribiendo ahora desde la posmodernidad tienen una deuda con esa experimentación formal que hizo Álvaro Cepeda Zamudio. No hay una historia de la literatura que ignore a Cepeda. Y en la historia del cuento, si hay cuentos antológicos en el país, son los cuentos de Cepeda. Para mí, en lo personal, fue una especie de hombre del Renacimiento, ¿no? Tú sabes, cuando tú hablas de un hombre del Renacimiento, estás hablando de una persona que puede abordar distintas maneras del arte y de la cultura. Entonces, hacer cine, hacer novela,
hacer cuento, y no solo hacerlo por hacerlo, sino hacerlo de la manera en que lo hizo, bien, y crear un nuevo lenguaje, innovar, experimentar, dejar obra, dejar una cosa como La Langosta Azul, que sigue, para muchos, sigue siendo un referente del cine, ¿no? Hecho en el Caribe, y además ser un hombre caribe universal, y un hombre caribe en todo el sentido de la palabra, ¿no? Esa apertura, esa urgente necesidad de conocimiento. Y Cepeda fue eso. Cepeda es un gran orgullo caribe, sí, porque el orgullo caribe también es orgullo colombiano. El trabajo que hizo Cepeda es un trabajo sólido, perdurable, ¿no? Y una lección permanente de cómo escribir bien. Él vivió en relativamente pocos años lo que una persona normal vive en 90. De modo que él le cumplió a la vida, es decir, hizo todo lo que había que hacer. Pero lo que le faltó fue expandirlo un poquito más. Eso fue todo. Cepeda hizo muchas cosas al tiempo, tuvo muchos amigos y su actividad en distintos órdenes ha sido sobresaliente. Eso es Álvaro, eso fue Álvaro. Álvaro nos representa desde lo que escribió y desde lo que fue como persona. Una lección permanente de cómo escribir bien. Cepeda era un volcán. Los volcanes tienen que estar en actividad o si no se vuelven unos huecos con ceniza. Álvaro Cepeda tenía una voluntad de ser innovador, él quería innovar